Hola a todos, estoy súper emocionada. Mi nombre es Keila y en este video le voy a compartir a ustedes por qué yo esperé hasta los 40 años para ser mamá. Cuáles son los pasos que debo seguir para hacerlo, cuál fue mi diagnóstico y todo el proceso que hasta ahora he hecho para poder lograr mi sueño, que hasta ahora no se ha cumplido, pero yo sé que se va a cumplir. Si estás aquí es porque yo sé que este tema te interesa y para que otras personas se puedan nutrir con este tema también necesitamos de tu ayuda. Suscríbete a este canal, dale a la campanita para que cada vez que un video mío suba en las redes a ti te pueda llegar. Compártelo con esa amiga, con ese familiar, con ese amigo que tú sabes que está atravesando por este proceso y que hasta ahora no tiene una respuesta, no haya una motivación, no haya cómo guiarse. Así que denle like, hagan comentarios, díganme cositas, vamos a motivarnos juntos a hacer posible este sueño que es mío, pero sé que hay muchas personas más atravesando por la misma situación. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué ella esperó hasta los 40 años para ser mamá? En promedio, una mujer debe quedarse embarazada o debe casarse, o es lo que el mundo reza, o es lo que en Latinoamérica sucede, que uno se case entre los 19, 20, 25, 27 años, ¿verdad? Yo no lo hice así. En mi caso fue distinto. Yo me fui a vivir con mi pareja cuando ya era bastante adelantadita de edad. Tenía aproximadamente entre 26 y 27 años, ¿verdad? Nosotros somos nativos, cuando digo nosotros me refiero a mi esposo y a mí, somos nativos de Venezuela. Cuando nosotros nos conocimos, mi esposo era músico y tocaba el piano en distintas agrupaciones. Dios a mí me dio un don también. Yo sé cantar con mucha facilidad. Y mi esposo, eso es una historia de romance, o sea, amplia, muchas cosas que contar. Si quieren saber cómo me conocí yo con mi esposo, también me lo hacen saber en los comentarios. Y bueno, yo les hago un video explicándole todo cómo fue. Pero si lo hago aquí se hace demasiado largo el video. Vamos a enfocarnos en lo que es el video. Bueno, mi esposo, como les venía diciendo, mi esposo era músico, tocaba el piano, él me invitó a que formara parte de su agrupación, yo formé parte de su agrupación y nuestro noviazgo prácticamente se basó en las tarimas, en presentaciones, en escenarios. En eso duramos nosotros, podrían decir, unos 3 años. Cuando uno hace parte de la vida artística, tú no tienes tiempo de nada más que hacer eso, porque se basa en ensayos, en muchísimas horas sin dormir, la vida se te cambia el horario, estás de noche trabajando y de día durmiendo, o sea que tu cuerpo toma otro ritmo de vida, ¿verdad? En ese momento a nosotros dos no se nos podía atravesar en la cabeza el hecho de tener hijos, aun cuando yo tenía en ese momento 26, 27 años, porque nuestro estilo de vida era muy complicado y yo no podía como mujer darme el lujo de estar en una tarima embarazada, de repente con tacones, nos caía lluvia, bailando a altas horas de la noche. Y esa era nuestra fuente de ingreso en ese momento. En Venezuela sucedieron algunas cosas, temas políticos de los que yo no pretendo hablar porque de verdad que ese es un tema que no me gusta hablar, no me siento cómoda y no es la temática de este canal. En Venezuela sucedieron muchas cosas y luego de conocernos nosotros por 3, 4 años, tomamos la decisión de irnos del país, nosotros emigramos al Ecuador. Cuando nos fuimos al Ecuador, cuando tú eres emigrante, que llegas así por primera vez a un país, es bastante complicado porque te tienes que adaptar al país, tienes que ver cómo es la situación del país, tienes que buscar trabajo para establecerte económicamente. Bueno, ese proceso mi esposo y yo lo vivimos igualito como cualquier inmigrante. Llegamos al exterior, íbamos cargados de sueños, mi esposo se llevó su piano, yo iba preparada para cantar. Cuando llegamos al Ecuador, los géneros musicales, lo que es normal, de ese país eran muy distintos a los géneros musicales que en este país, que en Venezuela se hacían, pues. Y no estábamos como que muy preparados en ese sentido. Por lo que en la parte musical a nosotros no nos fue muy bien. Pero mi esposo tiene muchísimos más talentos. Mi esposo es muy buen cocinero. Y nosotros nos preparamos como cocineros allá, como cocineros si se quiere decir profesionales. Aprendimos cocina profesional.
y comenzamos a trabajar en ese ámbito de las cocinas. La cocina, los restaurantes, todos esos trabajos también son muy complicados, ameritan muchas horas de tu tiempo, son muchas horas de pie haciendo platos, preparando cosas. Y a nosotros se nos fueron en ese momento unos 3 años de forma inmediata. Fue así de rápido que se nos pasaron 3 años en el Ecuador. Si ustedes van sumando todos estos años, ya yo no tenía 27, ahora tenía 30 y si es posible 31, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos sentimos establecidos económicamente en el Ecuador, yo un día le planteé a mi esposo, la iniciativa nació de mí, que bueno, que ya nosotros estábamos establecidos en el país, estábamos sustentables económicamente, que ya teníamos una edad propicia para tener hijos, y que bueno, que si era posible que tuviésemos un hijo, que pues tomáramos en consideración esa posibilidad. Mi esposo me dijo de una vez que sí, que no había problema. Bueno, lo intentamos hacer de forma natural, porque si yo le soy sincera, yo no acudí al médico, a un ginecólogo, a un guía, a una matrona, yo no fui a nadie de eso. Yo solita me fui a YouTube, me fui a Instagram, me fui a los distintos canales, todo lo que yo podía hacer yo sola, sin ayuda profesional. Fui y miraba en las redes sociales, ¿qué debo hacer? Porque fíjense mi ignorancia a los 30 años, que esto es la parte de concientización de este video, que a mis 30 años yo no tenía mucho conocimiento acerca de mi ciclo, tantas cosas como yo abandoné esa parte de salud de mi vida. Todo lo hice empírico. Yo busqué en YouTube cómo era el ciclo de una mujer, cómo se hacía el método cómo se hacía el método aquel, cómo era mi ciclo, en qué momento estaba ovulando, y así mismo yo hice todo. Yo probé, hice todo lo que tenía que hacer y de forma natural nunca quedé embarazada. A mí sí me parecía extraño que ya yo estaba casada con mi esposo y que nosotros no nos cuidábamos de ninguna manera. Yo no había quedado embarazada. Eso me parecía curioso, pero estaba tan abarrotada entre el trabajo, entre las ocupaciones, entre el hecho de emigrar, entre tantas cosas de mi vida personal, que esa parte como que yo no le tomé importancia, sabiendo que bueno, que yo debía tomarle más importancia a esto, y dejé pasar los años. Pasaron 3, 4 años, no sé, yo no quedé embarazada. Cuando más o menos en tiempos de la pandemia, ya yo tenía 35 años, puede ser, 35 años, quizás un poco menos, 34 años, yo decido comenzar a ir a los médicos. Entonces asisto a un centro de salud público en el Ecuador con una ginecóloga. Y ella me dijo a mí que para poder saber qué era lo que sucedía en mi cuerpo debía hacer algunas pruebas. Ella lo primero que me mandó a hacer fue un test hormonal. Y yo fui hasta un centro de salud en el Ecuador y me hicieron el test hormonal, me tomaron la prueba. En el Ecuador, cuando va a llegar el resultado de la prueba, a ti no te dicen vente tal día en la tarde, vente en la noche o vente cual día, no te dicen nada de eso, sino que a tu celular te llega un mensaje de texto dando el resultado de los exámenes. Pasó una semana de eso y el resultado no me llegaba, pero en Venezuela, en el mundo entero sucedió la pandemia, y las cosas comenzaron a cambiar en los centros de salud. Solamente estaban atendiendo las emergencias, y Ecuador fue uno de los países de Latinoamérica donde primero aquello se disipó, aquella pandemia hizo estragos, ¿verdad? Y eso de alguna manera me afectó a mí, porque esos resultados hormonales nunca llegaron, pues todo eso en el Ecuador lo detuvieron para poder atender a las emergencias de ese momento. Para ese momento de plena pandemia, teníamos nosotros 3 meses encerrados en el Ecuador en pandemia. Mi único hermano biológico me llama al Ecuador y me dice que mi papá sufrió una ACV. Mi papá es una persona mayor y me preocupé mucho. Yo tenía miedo de que él fuese a morir y yo no lo fuese a ver más nada. Ya había pasado 5 años, 6 años en el Ecuador sin ver a mis padres. Total, que mi esposo me dice, vámonos, regresémonos a Venezuela, porque puede que tu papá le suceda algo, tienes que estar allá, tenemos que ver cómo podemos ayudar. Y bueno,
por eso se tomó la decisión de venirnos. Y en ese momento yo paralicé por completo todo lo que tenía que ver con mi sueño de ser mamá, de ver cuál era mi problema de no quedarme embarazada, porque en mi cabeza solamente sonaba el hecho de que mi papá estuviese bien, de que las cosas mejoraran para él. Estaba emocionada porque de alguna manera regresaba a Venezuela, iba a ver de nuevo a mi familia, mis raíces, de donde había venido. Bueno, fueron tantas cosas, estaba súper emocionada y asustada a la vez. Nos vinimos en plena pandemia, fue una travesía llegar aquí, al final logramos el objetivo, llegamos a nuestra casa. Ok. Cuando llegué a Venezuela, efectivamente mi papá había sufrido un ACV, en pleno tratamiento de mi papá le dio COVID, se puso súper complicada la salud de mi papá. Yo dejé, total que lo mío, en lo que yo estaba luchando, yo lo abandoné. Eso para mí se olvidó completamente porque mi prioridad en ese momento era ayudar a mi padre a salir de la situación por la que estaba cursando. Bueno, pasaron los años. Mi papá se medio recuperó, al año mi papá cayó otra vez enfermo, mi papá se medio recuperó, al año mi papá le dio un coma diabético y hubo que llevarlo a Mérida, mi papá después volvió a salir de eso y fíjense que pasan años y yo olvido mi sueño por atender a mi papá, pero ese pasar de años y años no pasa en vano en mi cuerpo. Ahí fueron sumando 38, 39 y llegué a los 40 años y en este punto en el que estoy. Ahorita mi papá está estable, está vivo, mi mamá está estable, está tranquila en la casa, pero ya yo me pongo a pensar y yo digo, ya no puedo esperar más, o sea, ya estoy como que en la línea, ya no más, he dejado a un lado muchas veces mi sueño, y el de mi esposo si se quiere, mi vida familiar por atender las necesidades de mi familia, pero si yo no estoy bien conmigo, si yo no cumplo mis cosas, yo no puedo ayudar a los demás, porque debo estar feliz, debo estar en paz, personal, debo estar bien conmigo misma para poder impulsar a mis familiares y a las personas que me rodean. Por eso es que ustedes ven más o menos un estudio cronológico, un pasar de los años de por qué se me han pasado tanto tiempo y esperé para poder ser mamá a los 40. Más o menos eso fue lo que sucedió. Eso se los estoy resumiendo así súper rapidísimo, pero de verdad que pasaron muchísimas cosas más por las que tuve que dejar mi sueño a un lado para atender las necesidades de otras personas. En otros videos, poco a poco, ustedes se van dando cuenta de cómo es mi vida, de cómo fue mi vida musical. Todo yo se los voy a ir detallando en la medida que ustedes mismos lo van pidiendo. Ustedes escriban en los comentarios, Keila, quisiera saber más de tu vida musical, o cantarme una cancioncita, ¿por qué no, verdad? Todavía ese don no lo he perdido, claro que sí se puede. Todas esas cosas las podemos ir madurando con el tiempo. Lo que quiero principalmente es que ustedes entiendan que nunca es tarde para luchar por los sueños que uno tiene. Aún así, cuando ese sueño signifique la posibilidad de que ya es tarde, de que las cosas no se van a dar por cualquier cosa. Ahora bien, tengo que contarle ahora todo lo que he hecho para lograr que este sueño se haga realidad. Ok, ahora llegué a los 40. Ahora sí estoy decidida, truene, llueve, relámpague, yo voy a ser mamá, ya sea de forma biológica o adoptando un bebé, como sea, yo lo voy a hacer mamá, ¿verdad? Porque yo quiero cumplir la voluntad de Dios, pues ya nací, ya crecí, ahora me toca reproducirme y criar un hijo bueno, bajo la voluntad de Dios, con un esposo bueno, que gracias a Dios tengo, con todas esas cosas. Pero a mis 40 eso se convierte en un reto. Ahora, yo tomé la decisión de ir al médico. Yo dije, no más, Keila, no más, no esperéis más, tenéis que hacerlo, ya está bueno. Bueno, yo fui al médico, a mi ginecólogo, y llego contándole que yo tengo la necesidad de ser mamá, solo que tengo 40 años, que bueno, que el tiempo se me pasó. Y él me hizo una pregunta que a mí me dejó desmoralizada. Él me preguntó a mí, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al ginecólogo? Yo no hallaba cómo responder aquello, porque he sido tan irresponsable en esa parte que me daba pena responderle esa pregunta. Pero tenía que responderla y a ustedes también se los voy a revelar.
Yo tenía alrededor de 4 o 5 años que yo no iba al ginecólogo a revisarme. Error garrafal para toda mujer en el mundo, ya sea que tenga o no relaciones con su pareja. O sea, eso es garrafal, porque la salud de una mujer, de todo ser humano, la salud, la medicina que realmente funciona, tiene que ser definitivamente la medicina preventiva. No podemos esperar que pase tanto tiempo, esperar que las cosas avancen para poder cuidar nuestra salud. Y yo con aquella vergüenza le digo al médico, como 4 años. Le digo como 4 años, pero posiblemente hasta sea más. Y el médico, bueno, él no me dijo nada, pero yo vi en su semblante como que, Dios mío, ¿por qué esperó tanto? Total. Él viene y me dice a mí, bueno, me empieza a hacer un poco de preguntas, que cómo es mi ciclo, que debíamos hacer un eco, algunas cositas que creo que será en un próximo video porque ya este se está haciendo muy largo y pretendo contarles en el próximo video cómo fue el siguiente paso, todo lo que me dijo el ginecólogo en mi primera consulta, cómo fue mi experiencia con el eco, de repente hablarles un poco de una resonancia que también tuve que vivir, todas las cositas que hasta ahora van. En este video me enfoqué sobre todo en contarle un poco por qué esperé tanto para ser mamá a los 40, porque a veces contamos solamente como que desde donde estamos, pero por qué desde atrás no lo logró. Entonces, bueno, con este video quiero concientizar a todas las mujeres del mundo, las que vean este video, inclusive a los esposos de ustedes mujeres, porque a veces nosotras somos descuidadas, pero nuestros esposos son nuestra media naranja, nuestra costillita, ese que nos deje el empujón y anda al médico, incentivar, ¿verdad? A todos ustedes los quiero incentivar a que no esperen tanto, que no se descuiden con su salud, que vayan periódicamente al ginecólogo, que eso es súper importantísimo para la mujer, pero también para el hombre. Entonces vamos a ser un poco más conscientes en este tema para que no tengan que vivir las cosas que hasta ahora yo he tenido que vivir con este tema de ser mamá a los 40. Bueno, hasta aquí les voy a dejar el video, los voy a dejar súper emocionados para que vean el siguiente paso que di. No se me olvida decirle, ni se me olvidará decirle siempre que se suscriban, que me sigan en mis otras redes sociales. Hay muchas cosas que tienen que saber, hay muchas cosas que podemos aprender juntos. Activen la campanita para que cada vez que yo subo un videito a ustedes les llegue esa notificación. Déjenme un comentario de repente para que me guíen en este proceso. Envíenle el enlace de este video a una amiga de ustedes que sepan que está atravesando por la situación que yo estoy atravesando o que siente que ya no tiene esperanza, cualquier cosita de esa. Me da muchísimo gusto saber que no estoy sola en este proceso y que de repente yo soy inspiración para cualquiera de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.